Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente para compartir, mis hermanos, los estudios que hemos estado teniendo eh, en estos tiempos de cuarentena, estos tiempos que hemos estado en casa. Pero la palabra sigue adelante. La palabra no está en cuarentena. La palabra va a permanecer, dice, para siempre. El cielo y la tierra dice que pasarán, pero las palabras del Señor siempre permanecerán. Amén. Vamos a tener, mis hermanos, un tema el día de hoy. Y es Jesús calmando nuestras tempestades. Y para eso yo quiero que me acompañe. Que me acompañe el libro de San Marcos. Vamos a ir al capítulo número 4, en el versículo número 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere decir aquí. Vamos a leer, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, dice. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también con él otras barcas. Yo quiero que meditemos un poco en estos versículos. Dice que cuando llegó la noche, él les dijo que teníamos que pasar al otro lado. Tenían que hacer un viaje, mis hermanos, un viaje de un punto a otro punto, y les dijo Jesús: vamos al otro lado. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, mis hermanos. La promesa que el Señor nos ha dado es: vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar, mis hermanos, al otro lado del mar. Lo importante, mis hermanos, es que usted esté en la barca. Lo importante es que nos metamos a la barca. Y esa barca, mis hermanos, esa barca es la barca de la salvación, ¿verdad? La barca de la salvación. No sé si usted ya está en esa barca. Usted ya va navegando en esa barca, mis hermanos. Todo aquel que ha aceptado al Señor de corazón, que ha confesado con su boca que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, mis hermanos, y lo ha creído de corazón. Esa persona, mis hermanos, ya está en la barca. Esa persona, mis hermanos, ya entró a la barca. Entonces, espero que usted ya esté en la barca. Y si hubiera alguien que todavía no ha aceptado al Señor en su corazón, creo que es tiempo todavía de que pueda entrar a esa barca que nos va a cruzar, mis hermanos, nos va a cruzar al otro lado. Si todavía no has aceptado al Señor en tu corazón, es bueno que aceptes al Señor en tu corazón. Esta noche es el día que lo puedas hacer. Pero vamos a meditar un poco sobre estas palabras. Como ya todos vamos en la barca, ya usted va en la barca, ya yo voy en la barca, mis hermanos. Entonces vamos navegando. Vamos cruzando, mis hermanos, al otro lado. Vamos navegando, pero déjeme decirle que esta navegación, mis hermanos, va a traer vientos. Esta navegación, durante estamos navegando, mis hermanos, van a haber vientos, se van a levantar tormentas, se van a levantar tempestades, porque a veces va a ser contrario, los vientos van a ser contrarios, y mis hermanos, va a ser una barca que va a estar siendo movida, mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo importante y lo más hermoso? Lo más hermoso, mis hermanos, es que Jesús va en la barca. Eso es lo hermoso que podemos tener nosotros, que Jesús va con nosotros en la barca, mis hermanos. Porque Él dijo, crucemos al otro lado. Entonces vamos de camino, mis hermanos. Vamos de viaje, y aunque se levanten tormentas, así como la
La tormenta, vemos este viento que se levantó, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo en este momento. Son tormentas que se han levantado, mis hermanos, son tormentas. Y acuérdense que hemos alcanzado el final de los tiempos. Acuérdense que somos nosotros la generación, mis hermanos, que puede ver al Señor, en las nubes, que puede ser arrebatada y ver al Señor allá en las nubes. Esa es la meta nuestra, ¿verdad? La meta nuestra es ver al Señor, ser arrebatados cuando Él venga en las nubes y encontrarnos con Él, verle cara a cara. Pero vamos navegando, mis hermanos, vamos navegando y tenemos un capitán, y nuestro capitán se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Si Jesucristo es su capitán, dele gracias a Dios. Si usted sabe que Jesús va en la barca, dele gracias a Dios. No se atormente, no tenga miedo de lo que pase, porque Jesús está en la barca. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 37. Miren lo que pasó. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Oigan esto. Y echaba las olas en la barca, dice. Las olas, mis hermanos, se iban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, dice, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire la actitud, mis hermanos, de los discípulos. Y déjeme decirle, yo le cuento que los discípulos eran hombres pescadores, eran hombres que estaban acostumbrados a estar en el mar, eran hombres de mar. Pero sin embargo, me imagino que esta tempestad fue tan grande que tuvieron miedo, mis hermanos. Tuvieron miedo de ahogarse, pensaron que tal vez se iba a hundir la barca. Y la actitud de ellos, mis hermanos, es que dice que se levantaron y Jesús estaba durmiendo, dice. Estaba durmiendo en la popa Jesús. Y ellos se levantaron asustados con la tempestad que se había levantado, mis hermanos. Déjenme decirle que estamos pasando en este tiempo por una tempestad. Estamos pasando por una tempestad, pero no tenga miedo. ¿Sabe cuál es la actitud que nosotros tenemos que hacer en estos momentos? Acudir al Maestro. La actitud que tenemos que hacer nosotros en estos momentos es buscar al Maestro. Vamos, mis hermanos, ahí donde usted está, busque al Maestro, despiértele, búsquele, levántele para que Él calme, mis hermanos, la tempestad. Esta tempestad, que a pesar de la tempestad podamos nosotros tener calma, tener paz en la tormenta, como dice aquel himno, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta, pero ¿cómo vamos a hacer, mis hermanos, para poder tener paz en la tormenta? Miremos aquí lo que sucedió. Vamos a leer más adelante en el versículo número 39. Dice: y levantándose, reprendió al viento, dice, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, dice, y se hizo grande bonanza. Se calmó, mis hermanos. Se calmó, mis hermanos, la tempestad. Se calmaron las aguas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, mis hermanos? Que Jesús iba a calmar no una tempestad, sino que iba a calmar dos tempestades. Había una tempestad, mis hermanos, que se había apoderado. Había una tempestad, mis hermanos, que se había levantado, no solamente en el exterior, no solo lo que se miraba en el exterior. Había una tempestad, mis hermanos, adentro de los mismos discípulos. Adentro de los mismos discípulos había una tempestad que ellos tenían miedo. Se había levantado algo dentro de ellos. El temor se levantó, mis hermanos. El miedo se levantó dentro de ellos. Y estaban ellos asustados. Estaban con una gran tempestad por dentro, mis hermanos. Era tan grande esa tempestad que ya no hallaban qué hacer, que pensaban que iban a morir. Muchas veces podemos estar nosotros, mis hermanos, en esa situación.
Puede estar la tempestad de afuera, pero también por dentro puede levantarse una tempestad. Y me llama mucho la atención cómo Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad, calma los vientos, calma el agua. Pero mire los discípulos cómo siguen. Vamos a leer el versículo número 40. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Oiga cómo estaban los discípulos. Por dentro tenían una tempestad. A pesar de que las aguas se habían calmado, a pesar de que el viento había cesado, seguían amedrentados, seguían asustados por dentro, mis hermanos. Al parecer de esto que estamos leyendo, creo que son más fuertes las tempestades, mis hermanos, que nosotros mismos levantamos dentro de nosotros. Son más fuertes las tempestades, nos botan más fácil las tempestades que llevamos dentro. Por eso, mis hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Usted y yo tenemos que confiar de que Él, mis hermanos, tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de su vida en estos momentos. Él tiene el control y si usted se siente con miedo, si usted se siente turbado, si usted piensa que no va a poder salir de esto, tenga paz. Dígale al maestro, maestro, calma la tempestad que está despertando dentro de mí. Tú eres el único que puede calmar esa tempestad. Mire lo que dice el versículo 40, vamos a ver nuevamente. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice. Entonces dice, oiga, temieron con gran temor. Oiga, ya las aguas habían cesado, el viento había cesado y ellos temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y usted sabe quién es. Usted sabe quién es ese que el viento y el mar le obedecen. Su nombre, mis hermanos, es Jesucristo, el Todopoderoso, mis hermanos, el que le obedece el viento, el que le obedece el mar, el que le obedece en todas las cosas de la naturaleza, mis hermanos. Incluso Él es el que puede calmar tu tempestad que llevas dentro. No tengas miedo porque Jesús, mi hermano, va en la barca. Lo importante es que te asegures de que Jesús está en tu barca. Lo importante es que te asegures de que Él está en la barca. Me llama mucho la atención porque empezando a leer, mis hermanos, dice que había también otras barcas. Habían otras barcas, mis hermanos, que también estaban ahí junto con la barca donde iba el maestro. Pero ¿sabe cuál era la gran diferencia? La gran diferencia, mis hermanos, es que las otras barcas no tenían a Jesús. Las otras barcas estaban ahí en el agua, estaban en medio del mar, pero mis hermanos no tenían a Jesús. Por eso qué importante, mis hermanos, qué importante es tener a Jesús en nuestra barca. Yo no sé qué habrá pasado con las otras barcas. Yo no sé qué habrá pasado con las otras personas, mis hermanos, que iban en esas otras barcas. Me imagino que tal vez se han de haber hundido. Porque no tenían a quién clamar, no tenían a quién acudir. Y déjenme decirle, mis hermanos, que hay muchas personas, mis hermanos, hay muchos que van navegando, mis hermanos, en sus propias barcas. Hay muchos que van remando, mis hermanos, con sus propias fuerzas. Hay muchos que piensan que van a llegar al otro lado, mis hermanos, con sus propias fuerzas. Y déjenme decirle que lamentablemente estas personas van a perecer. Van a perecer porque no llevan a Jesús en su barca. Por eso usted y yo tenemos que estar, mis hermanos, plenamente convencidos de que Jesús está en nuestra barca. Si Jesús está en su barca, tenga confianza. Tenga confianza que Él va con usted. Y usted puede acudir a Él en cualquier momento, mi hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, aunque se levante cualquier marea, tenemos que llegar, mis hermanos, al otro lado. Y déjeme decirle que esta navegación que estamos teniendo, mis hermanos, estamos a punto de llegar al final. Hemos alcanzado a recorrer, mis hermanos. Si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ya hace 2000 años, mis hermanos,
que esta barca empezó a navegar. Hace 2000 años, mis hermanos, que se empezó a navegar y esta barca, mis hermanos, está cruzando. Y estamos a punto, mis hermanos, de llegar al otro lado. Pero lamentablemente, déjeme decirle que hay muchos, mis hermanos, que no van a soportar los vientos, que no van a soportar las tempestades, que no van a soportar los vientos, las tormentas de adentro. Y lamentablemente, mis hermanos, no todos van a llegar hasta el otro lado. Dice la palabra de Dios que antes que venga el fin, mis hermanos, antes de que se manifiesten las cosas que se tengan que manifestar, que se manifieste el anticristo, antes de todas esas cosas, dice la palabra de Dios que va a venir una gran apostasía. Y para entenderlo mejor, mire, la apostasía es aquellos, mis hermanos, es aquellos que niegan que Jesucristo es su Señor. Los que niegan a Cristo. Y para que lo entendamos mejor, son aquellos, mis hermanos, que se van a lanzar de la barca. Son aquellos que van a tener miedo, van a pensar que van a morir y se van a lanzar de la barca, mis hermanos. Se van a tirar al agua y se van a ahogar. Viene una apostasía que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ya cuando la barca está a punto de llegar, muchos van a apostatar, muchos se van a empezar a tirarse de las barcas, mis hermanos. Pero qué importante que usted y yo permanezcamos. Qué importante que nosotros permanezcamos. Usted se acuerda cómo mis hermanos Pedro, en otro milagro que el Señor hizo, que cuando él estuvo sobre las aguas. ¿Se acuerda cómo el Señor llegó caminando sobre las aguas? Y los discípulos dice que también se asustaron cuando vieron al Señor caminando. Creo que cualquiera de nosotros, mis hermanos, se asustaría. Si estamos en medio, mis hermanos, en la oscuridad, en medio de una tormenta y vemos a alguien que viene caminando sobre las aguas, gritaríamos, ¿verdad? Creo que nos pondríamos a gritar igual que los discípulos: un fantasma, y con gran temor. Pero si usted lee esa parte de la Biblia, mis hermanos, se va a poder dar cuenta cómo Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, dice, manda a que yo vaya y camine sobre las aguas. Y mire qué tremendo, porque Pedro empezó caminando sobre las aguas. Pedro, mis hermanos, caminó sobre las aguas. Hubo un tiempo en donde él empezó, mis hermanos, caminando sobre las aguas, pero cuando vio las olas, dice, cuando quitó la mirada del maestro, cuando quitó la mirada de él y puso la mirada donde estaban las olas, la tormenta menguó su fe, dice, y empezó a ahogarse. Y empezó, mis hermanos, a hundirse. Empezó a hundirse Pedro, mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, mis hermanos? Que Jesús estaba allí. Que Jesús le había dicho a Pedro: ven. ¿Se da cuenta? Si usted lee esa parte, mis hermanos, que me parece que está en el libro de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro, mis hermanos, se baja porque Jesús lo llamó. Pero imagínense si nadie, mis hermanos, hubiera llamado a Pedro. Imagínense si Pedro solito se hubiera animado a ir, mis hermanos, como muchos hoy en día quieren caminar sobre las aguas sin que el maestro les llame. Muchos hoy en día quieren hacer milagros y estamos viendo, mis hermanos, toda clase de milagros que se han visto en estos días. Muchos milagros, pero el maestro, mis hermanos, no les ha llamado a eso. Lamentablemente, mis hermanos, van a hundirse porque no va a haber quien los socorra al último momento. Pero usted y yo permanezcamos, puestos los ojos en Jesús. No quitemos la mirada, mis hermanos, del autor de la fe, autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos. Este es el momento en que tenemos que poner los ojos, mis hermanos, en Jesús, en Jesús. Quiero que me acompañen, mis hermanos, al libro de Hechos 27. Aquí vamos a ver
como Pablo también anduvo navegando. Hechos 27, versículo 13. Hechos 27, versículo 13. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. 27, 13. Miren lo que pasó aquí. Y soplando una brisa del mar, dice. Una brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo, dice aquí, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, dice. Se levantó, mis hermanos, una tempestad. Usted sabe que Pablo se dirigía a Roma, porque Cristo le había dicho, mis hermanos, a Pablo que era necesario que Pablo predicara en Roma. Ahí es cuando mis hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor. Si el Señor dijo, vamos a cruzar al otro lado, mis hermanos, no importa que se levante marea, no importa que se levante tormenta, no importa que se levante tempestad, usted va a llegar al otro lado. El Señor le dijo a Pablo, vas a predicar en Roma. Entonces, usted, mis hermanos, tiene que llegar a Roma. Tenemos que llegar a Roma. Aunque se levante lo que se levante. Pero Pablo, mis hermanos, Pablo temió perder la vida. Cuando estemos en estas circunstancias, mis hermanos, agarrémonos de las promesas del Señor. Vamos a leer más adelante en el versículo 39. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, dice, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada a viento la vela de proa, enfilaban hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, dice, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, oiga, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, dice. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mira, al final de la navegación, mis hermanos, se complicó la situación. Al final de la navegación, mis hermanos, se puso seria la cosa. Y déjeme decirle, mis hermanos, que la iglesia está pasando, mis hermanos, por su etapa final. La iglesia está llegando, mis hermanos, a la etapa final. Así que, hermano, preparémonos. Preparémonos, porque, mis hermanos, en la etapa final de la iglesia van a haber vientos. En la etapa final de la iglesia se van a levantar tempestades. En la etapa final de la iglesia, mis hermanos, van a haber tormentas, van a haber cosas fuertes que incluso van a hacer a que dudemos. Van a hacer, mis hermanos, a que nos atormentemos. Van a hacer a que pensemos otras cosas. Pero no tenga miedo, hermano, porque Jesús va en la barca. Jesús es nuestro capitán. Lamentablemente, mis hermanos, dice que hubieron muchos que llegaron nadando, ¿verdad? Mire qué condición la de estas personas. Llegaron nadando porque sabían nadar. Pero ¿qué pasó con los que no sabían nadar, mis hermanos? Tuvieron que buscar una tabla, algo, tuvieron que buscar y irse encima de la tabla. Y llegaron, y me imagino que unos llegaron más rápido que otros. Unos llegaron más fácil que otros.
al final, mis hermanos, del viaje de la iglesia, al final de la etapa de la iglesia, déjeme decirle, y yo quiero que ponga atención, mis hermanos, a esto que es algo verdadero. Déjeme decirle que al final de la iglesia van a haber muchos, mis hermanos, que van a llegar ahogándose, tragando agua, que se van a salvar así como por fuego, dice la Biblia. Van a llegar a salvo. Otros van a llegar tal vez nadando, ¿verdad? Saben nadar. Pero déjenme decirle, van a haber muchos que van a llegar al otro lado caminando sobre las aguas. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que llega ahogándose? O tal vez quisiera ser usted de los que sabe nadar y llega nadando. O más bien quisiera ser usted tomado de la mano de Jesús, llegar caminando sobre las aguas. Llegar caminando, mis hermanos. Yo creo que ese va a ser un gozo hermoso, ¿verdad? Llegar al otro lado, mis hermanos, caminando sobre las aguas, sin ningún rasguño, sin tragar ni siquiera una gotita de agua del mar. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que prepararnos. Para eso por eso es la preparación, mis hermanos. La preparación de la iglesia. La preparación, mis hermanos, que nosotros estamos aquí, mis hermanos. Por eso estudiamos la palabra, para prepararnos. Por eso estudiamos la palabra, para poder, mis hermanos, aprender a caminar sobre las aguas. Hay una figura muy tremenda en los versículos que leímos en Marcos capítulo 4, cuando Jesús calmó la tempestad. Y yo quiero que me ponga mucha atención en esta parte. Usted ve cómo Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús iba durmiendo. Jesús, mis hermanos, subió a la barca y se acostó en la popa, dice. La popa es la parte trasera de la barca. La proa es la parte delantera de la barca. Dice que Jesús se acostó en la popa y iba acostado, mis hermanos. Y a pesar de que se levantó el viento, mis hermanos, a pesar de que se levantó, mis hermanos, la tormenta, Jesús iba con una paz. A pesar de que el viento, mis hermanos, la barca tal vez se movía de un lado para otro, y Jesús iba con una paz interna. ¿Quién puede tener una paz así, mis hermanos, que cuando parece que se van a hundir, Jesús está tan tranquilo, Jesús está tan seguro, e incluso hasta va durmiendo? ¿Quién puede dormir en una tempestad, mis hermanos? Solo nuestro Jesús, nuestro Maestro. Y mire que lo que despertó a Cristo no fue la tempestad, no fueron los truenos, no fue el movimiento de la barca, no. Lo que despertó a Cristo fue la tempestad que tenían los discípulos por dentro. Que esa tempestad hizo a que Jesús se levantara. Y Jesús se levanta, mis hermanos, y les dice: hombres de poca fe, y calmó, mis hermanos, todo. Y los discípulos hasta se quedaron asustados, se quedaron viendo quién es, y dijeron: ¿quién es este que aún calma el mar y las aguas y el viento le obedecen? Aquí hay una figura muy hermosa. Aquí hay una figura, mis hermanos, y la figura es la siguiente. Usted sabe que Jesús, mis hermanos, nos mandó a nosotros a que tuviéramos, mis hermanos, la capacidad, la plenitud de alcanzar una madurez, de llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Esa es la tarea, mis hermanos. Usted ya fue salvo, usted ya es salvo. Gloria a Dios si usted ya es salvo. Ya está en la barca, gloria a Dios. Pero, mis hermanos, tenemos que seguir adelante. La cosa, en la salvación, mis hermanos, no se termina todo. Tenemos que seguir adelante.